Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha y tú te bajas y dices disculpe. Educación es que aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen, das propina y cuando te devuelven, lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento. Para dar un breve contexto de lo que es la experiencia laboratorio, rap y literatura, me gustaría poder dar una breve reseña histórica del rap. ¿Dónde surgió? ¿Por qué? ¿Y para qué? En Estados Unidos, la guerra de Vietnam fue uno de los detonantes para el surgimiento de lo que se consideró como un movimiento social contra cultura. Una generación juvenil que para ese entonces peleaba por el amor libre, la paz, la lucha y la igualdad de clases. Uno de los referentes más grandes para esa época fue Martin Luther King, quien fue un ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en el vocero y líder más visible del movimiento de derechos civiles. Después de su histórico discurso, Tengo un sueño, de 1963, pasados 5 años, un 4 de abril de 1968, la muerte lo tomaría por sorpresa, debido a un tiro en su cabeza realizado por un francotirador mientras este saludaba a sus seguidores desde el balcón del motel Lorraine. Su muerte fue devastadora para el movimiento afroamericano. Después de la muerte de Martin Luther King, a comienzos de los años 70, se toma la escena Gilbert Scott Heron, quien fue un poeta y músico. Sus actuaciones de poesía cantada y hablada relacionadas con el movimiento contra la segregación afroestadounidense. Sus composiciones lo hacen valedor de ser conocido como impulsador o padrino del rap. También se le considera como precursor del Neo Soul. En sus letras había una expresión de reminiscencias contra los medios manejados por los blancos y fue especialmente crítico con la superficialidad de la televisión y el consumismo y la ignorancia de la clase media blanca ante los problemas que afectaba al resto de la población, especialmente en las ciudades del interior. Pero también visibiliza el racismo latente en Estados Unidos, ridiculiza las ideas del presidente Ronald Reagan o la impostura de algunos músicos negros. Precisamente, una de las frases más repetidas en sus discos era: "La revolución no será televisada". Esta era una frase común en los grupos militantes del Black Power para cuestionar a quienes predicaban la revolución desde la comodidad que otorgaban las aulas de clases, los cafés y la prensa, o las redes si nos remontamos al momento presente. Es de esta manera que nace este género urbano, una muestra artística de protesta que a medida de la historia ha venido evolucionando, pero no ha perdido su sentido crítico. ¿Cómo se entrelazan y manifiestan los elementos epistemológicos de las ciencias sociales, la educación, las ciencias humanas y el lenguaje, así como las perspectivas de la epistemología del sur y del pensamiento occidental latinoamericano dentro del contexto de la experiencia del laboratorio rap y literatura? Puede transmitir los saberes, las experiencias, las luchas y las aspiraciones de los pueblos y las comunidades que han sido históricamente marginadas, oprimidas y excluidas por el capitalismo, el colonialismo, el eurocentrismo. Así, el rap puede ser una herramienta de resistencia, de emancipación, de transformación social que reivindica la diversidad, la pluralidad y la interculturalidad de los conocimientos y las identidades. Puede reflexionar críticamente sobre la realidad social, política, económica y cultural y cuestionar los diversos discursos hegemónicos, las estructuras de poder y las relaciones de dominación que se imponen desde el norte global. Así, el rap pide ser fuente de conocimiento crítico y de acción colectiva que propone otras formas de entender y de dividir el mundo, basadas en la solidaridad, la cooperación y el bien común. Desarrolla y expresa la creatividad, la imaginación, la sensibilidad y la estética de los sujetos y los colectivos que practican y disfrutan de esta forma de arte. Así, puede ser una manifestación de la educación, de las ciencias humanas y del lenguaje, que potencia las capacidades, las habilidades y las competencias de los raperos y las raperas,
y que contribuye a su formación integral y a su realización personal. Es de esta manera que la experiencia del laboratorio Rap y Literatura nos permite abordar la problemática local que se ha fomentado gracias a la notoria desigualdad económica y educativa en nuestro país. Esta idea nace de un docente y escritor llamado Carlos Sea, quien desde las aulas de clase ha fomentado la lectura crítica y que ha visto nuevas formas de expresión en las narrativas dentro del contexto literario. Gracias al simposio literario y los contactos de la docente Rubí Cifuentes, pude realizarle una entrevista no solo a él, sino también a otros dos grandes escritores que, aún al tener narrativas diferentes, expresan la importancia que tienen las voces ocultas de la historia, como lo dijo Daniel Ángel, escritor del libro En tus canciones dejo mi corazón, y de don John Jairo Junieles, escritor de Todos los locos hablan solos, que nos expresa qué es ser hijo del barrio. Para dar inicio a estas entrevistas comenzaremos con Carlos Sea y su novela Rapera Amurados, para luego pasar a dar una breve explicación sobre el laboratorio de rap literatura, cómo a través de esta narrativa se puede trabajar desde el ámbito pedagógico, por qué es importante reconocer las voces ocultas de la historia y que bajo las canciones del rap se ha de expresar. ¿Qué es ser un hijo del barrio? Buen día, mi nombre es Carlos Sea, autor de la novela Rapera Amurados. Amurados es una novela que habla de las tensiones de poder en un barrio popular bogotano. Es una novela en donde se ve al rapero como un rapsoda, como un poeta de la calle que va alumbrando las problemáticas de los territorios. Y la novela siguiendo el rastro a esa mirada de los raperos y ampliando esa temática de los territorios para la transformación. Es una novela que hace parte de un proyecto de escritura de 4 libros con el nombre Los Amurados. Para mí los amurados son los mismos Nadie Galeano, Los Miserables de Víctor Hugo, Los Desposeídos. Entonces la segunda novela de este proyecto es En la Trampa, una novela que hace memoria del estallido social, en donde el rap también fue protagonista. Vendrán luego un libro de cuentos sobre rapera y territorios y un libro de cuentos sobre rapero y territorio Latinoamérica. ¿Cómo nació esa idea de escribir Amurados, Carlos? Esta novela nace en el contexto de un colegio popular en donde el rap se vivía decididamente, se cantaba en los salones, se bailaba en los pasillos, se escuchaban en la hora del descanso, y es también una intención de acercar la pedagogía a estas narrativas del rap para llevarle el conocimiento a los estudiantes. Bueno, asociado a este proyecto de escritura tengo 2 procesos de formación. Uno es el laboratorio de pensamiento rap y literatura. Es un espacio para estudiar las canciones del rap desde el punto de vista literario y desde allí aportarle herramientas narrativas para los jóvenes escritores del rap. El segundo es un encuentro que es un conversatorio de rap, literatura y poesía, en donde acercamos a los raperos que ya tienen libro para que nos hablen de su proceso de escritura. ¿Qué vivencias ha tenido en este proceso de hacer estos trabajos socioculturales? Bueno, ha sido muy hermoso el encuentro con los jóvenes, sobre todo jóvenes que no han tenido la oportunidad de leer un libro, se han acercado a mí para adquirirlo, y me parece hermoso porque pues también es mi primera experiencia de escritura, entonces hay como dos miradas que se encuentran, y esto ha sido pues posible gracias a la literatura. Bueno, también me he encontrado con varios amigos y algunos jóvenes que han comprado la novela, que la han adquirido, y es que se han retratado allí, se han visto en los personajes. En particular recuerdo un amigo que hay una escena de persecución en la novela, unos muchachos que se tienen que botar a un caño para salvar la vida, y me decía mi amigo que pues él estaba ahí, me dijo, yo viví eso, yo estaba agazapado como estaba el personaje, también estaba yo, y también estaba tan asustado como estaba el personaje. Bueno, este proyecto me ha llevado a incluir la pedagogía o acercar mi práctica pedagógica a las narrativas del rap para aprovechar esa riqueza descriptiva que tienen estas narrativas precisamente,
como decía anteriormente, que nos van alumbrando las problemáticas de los territorios. Entonces desde allí, digamos, desde mi práctica pedagógica a través de las historias del rap, empiezo yo a hacer como, digamos, el estudio de cómo van los elementos de la narrativa corriendo en la par con las canciones de rap, desde la estructura, desde los personajes, desde lo mismo que va contando este tipo de texturas. Entonces ha sido muy hermoso porque es fácilmente grato encontrar elaboración de lenguaje en los raperos. Recuerdo la frase de Lope de Vega que dice: ríete de poeta que no tache, y uno va a revisar los cuadernos de los raperos y están así llenos de tachones, llenos de enmiendas, que precisamente es lo que da cuenta del proceso de cómo se elabora el lenguaje. Es muy importante reconocer esas voces que han sido ocultadas por el poder y por la propia historia con H mayúscula, porque tenemos que entender que nuestro relato como nación es un relato plural, es polifónico y no puede ser un único relato, un relato monofónico en el que siempre ha hablado es el que más ha violentado al silenciado. Entonces es importante porque nosotros somos una construcción social, no somos una construcción unitaria ni individual. Ser un hijo del barrio es ser un hijo de las calles, de las esquinas, pero sobre todo de una memoria heredada y de sueños colectivos. Nosotros somos inventos de las comunidades, de los vecinos, de los amigos. Somos un invento del barrio, somos un invento de la vida misma. ¿Cuál es la fundamentación que respalda la contribución de la experiencia en el proceso de cultivar el pensamiento crítico en el entorno escolar? El rap es una forma de expresión artística y cultural que puede contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en el entorno escolar. Algunos de los fundamentos que respaldan esta afirmación son: permite a los estudiantes crear sus propias letras basadas en sus experiencias, intereses, opiniones y emociones. Esto les ayuda a desarrollar su creatividad, su identidad y su autoestima, así como reflexionar sobre su realidad y su contexto. Fomenta el diálogo, el debate y la argumentación, tanto entre estudiantes como en el docente. Esto les permite mejorar sus habilidades comunicativas, su capacidad de escucha, su respeto por las diferentes perspectivas y su espíritu crítico. Facilita el aprendizaje de contenidos curriculares, al vincularlos con temas de actualidad, de interés social o relevancia personal. Eso les permite comprender mejor los conceptos, aplicarlos a situaciones reales y evaluarlos críticamente. Promueve la participación activa, la colaboración y la responsabilidad de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Esto les permite desarrollar su autonomía, su iniciativa y su compromiso con su educación y con su comunidad. El rap desde sus inicios ha tenido la intención de expresar las problemáticas sociales, un estilo poético que ha sido estigmatizado, pues aquel que escucha esta música es señalado de vándalo, de ñero, drogadicto, pobre y resentido, dejando a un lado que bajo esa ropa ancha existe una persona que en sus canciones ha querido no solo expresar su rabia ante un sistema que acobija solo a los adinerados y que deja huérfanos a los necesitados, a tener entre sus melodías letras que cuentan un poco de las tradiciones de nuestro país, historias de y para el amor. Sencillamente, el rap es una muestra poética necesaria, divertida, enriquecedora, que ha transformado la sociedad que no se presta para fines políticos. No utilices nuestra música para promocionar tu podrida campaña política, que a ninguno le creemos. Al fútbol callejero es al único partido al que pertenecemos.